Los olmecas, cuyo nombre significa país del hule. Para hablar del arte olmeca debemos hablar también de su cultura, en la cual se basa para realizar lo que hoy conocemos como su arte, que tal vez en su época esto era considerado una forma de vida. Antiguo pueblo del sur del Golfo de México, que originó la más antigua civilización en Mesoamérica, y cuyo esplendor se fecha desde aproximadamente el 1500 hasta el 900 a.C. Su área central ocupó unos 18.000 kilómetros cuadrados en las pantanosas selvas de las cuencas ribereñas de los actuales estados mexicanos de Veracruz y Tabasco. Los olmecas fueron muy inteligentes y cultos. Aprendieron a observar el cielo y con ello lograron establecer un calendario muy preciso que contemplaba la duración del año, el mes lunar, el ciclo agrícola y las fechas de ceremonias religiosas que realizaban. Tenían un sistema de escritura de jeroglíficos e ideográfica, es decir, que por medio de dibujos daban a entender alguna idea. La cultura olmeca fue considerada como la cultura madre, debido a los adelantos que tuvieron en varias ciencias y que compartieron con otras culturas. Entre ellos destacan las matemáticas, porque inventaron un sistema de numeración vigesimal, desarrollaron grandes habilidades en astrología, establecieron un calendario de 365 días y pudieron predecir los eclipses y movimientos lunares. Fueron los primeros en desarrollar proyectos arquitectónicos, es decir, planificaban muy bien sus ciudades. A pesar de que en la zona en que habitaban no existían grandes piedras para hacer pirámides, la construcción de columnas, edificios, templos, esculturas, plazas, etc. Lo más notable es que muchas de las construcciones fueron elaboradas con barro y lo trabajaban de tal forma que aún en la actualidad existen restos de ellos. Su gobierno era teocrático porque estaban dirigidos por sacerdotes. El pueblo se encargaba de la construcción de los centros ceremoniales, que estaban rodeados por las aldeas de campesinos. Las mujeres elaboraban figuras y utensilios de barro, tejían telas y cuidaban a los hijos. Los olmecas destacaron por su arte escultorio, en el que sobresale el volumen, o sea, la imagen tridimensional, la masa y el peso, las estructuras en forma geométrica, las superficies redondeadas y una excelente proporción armónica. Trabajaron el barro, el jade y la piedra en forma maravillosa. Tallaban desde pequeñas figuras en jade hasta enormes rocas en las que esculpían cabezas de piedra, altares y columnas labradas en rocas que traían desde muy lejos, probablemente haciéndolas rodar sobre troncos de árbol. Entre sus principales obras destacan, por supuesto, los monumentales cabezas de piedra, que pesan más de 40 toneladas, talladas en grandes piedras y cuyas caras tienen rasgos negroides, las mejillas llenas, los ojos almendrados, la nariz amplia y los labios carnosos y grandes. Todas tienen en la cabeza como cascos con protecciones en las orejas. También se han encontrado grandes estelas, es decir, rocas verticales, en donde se presentan grabados de hombres llevando niños en las manos o rostros humanos saliendo de las fauces de un jaguar, hombres desnudos en posición sentada o descansando sobre sus rodillas. Todas ellas curiosamente llevan casco, pectoral y collares también tallados. Las esculturas humanas tienen expresiones diferentes que denotan alegría, tristeza o enojo. Una de las más famosas es la escultura del luchador, encontrada en Uxpanap, Veracruz, o la del pensador. También son típicas de los olmecas, las esculturas pequeñas con cara de niño y las de enanos, que eran considerados seres superiores. La cerámica fue otro de sus grandes artes, la utilizaban en forma doméstica, es decir, para uso en sus casas. Los platos y vasijas eran decorados con figuras geométricas o cabezas de animales y utilizaban varios colores para pintarlos. Su cerámica era negra y gruesa, a veces con manchas blancas, naranjas o amarillentas. Fabricaron tecomates, botellones y vasijas. En el arte textil utilizaban algodón y aprendieron a cultivarlo en grandes cantidades. Aprendieron a tejerlo y a elaborar preciosas telas y adornos. El final de la cultura olmeca, como de muchas otras culturas, es desconocido, ya que no hay evidencia de que fueron invadidos por los enemigos o los conquistadores españoles. Sin embargo, los restos encontrados de su civilización hacen pensar que fueron ellos mismos los que destruyeron sus templos y casas. Los centros de población y poder político más importantes de la cultura olmeca fueron San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. La mayoría de sus construcciones fueron erigidas sobre una gran plataforma de 45 metros de altura y 50 hectáreas de superficie. Estos asentamientos contaban con plazas rectangulares, estructuras habitacionales y un acueducto. En San Lorenzo se han encontrado más de 80 monumentos y 10 cabezas colosales. En La Venta, los edificios públicos se levantaban sobre una isla y el resto de las viviendas se distribuían alrededor entre los pantanos. En el centro de la ciudad se encontraban varias plazas con edificios a sus costados.
Toltecas. En náhuatl, maestros constructores. A partir del siglo X, Tula se convirtió en el centro urbano de mayor importancia del Altiplano Central. Debido a conflictos políticos y religiosos, en 1184, varios grupos nómadas saquearon e incendiaron Tula, quedando destruida, lo que provocó que sus habitantes se fueran a vivir a otras regiones. Al principio, la economía de los toltecas estuvo basada en la agricultura, después en la producción de artesanías, así como el comercio y también el tributo. El pueblo tolteca creó una refinada cultura que incluía conocimientos sobre la fundición del metal, el trabajo de la piedra, la destilación y la astronomía. Su arquitectura y su arte reflejan influencias de Teotihuacán y de la cultura olmeca. Los restos de Tula incluyen 3 templos piramidales, de los cuales el más grande está rematado por columnas de 4.6 metros de altura en forma de estilizadas figuras humanas conocidas como atlantes, que son los guerreros. Se cree que estaba dedicado a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Existían diversas clases de artistas de las plumas, pintores, alfareros, orfebres, geomatistas, poetas y cantores. Las mejores obras fueron en piedra, con esculturas que muestran escenas militares y de sacrificios humanos. Una de las más importantes es el chacmol, una gran figura sentada en forma reclinada, sosteniendo en el vientre un recipiente y con la cabeza mirando hacia un costado. También destacan frisos arquitectónicos de Tula, los cuales representan guerreros, animales poderosos como el jaguar y a Quetzalcóatl como serpiente emplumada. Junto a ellos se observa partes de cuerpos humanos como calaveras y huesos largos cruzados. También destacan las columnas talladas con la figura de guerreros provistos de atlat o estólicas, dardos, escudos y pectorales en forma de mariposa. El estilo cerámico tolteca más antiguo y que antecede a la fundación de Tula, conocido como Coyatetlolco, se caracteriza por el color rojo y café de sus vasijas. Más tarde se desarrolla un tipo de cerámica conocida como estilo mazapa, cuya dispersión por gran parte de Mesoamérica se asocia a la expansión política de los toltecas. Sus formas alfareras más sobresalientes con escudillas, con su interior decorado con líneas rectas u onduladas pintadas de rojo intenso. Entre los gobernantes más importantes del pueblo tolteca destaca Quetzalcóatl. Fue indudablemente el más importante de los gobernantes, considerado héroe cultural del mundo prehispánico. Huemac fue el último gobernante tolteca. Su gobierno, considerado despótico, tuvo una duración de 60 años. Su dios principal fue Quetzalcóatl, dios del bien, hombre y sacerdote, símbolo de inteligencia de este pueblo. Otros dioses fueron Tezcatlipoca, Tlaloc y Tonatiuh. La civilización tolteca decayó en el siglo XII, cuando los chichimecas, junto con otros pueblos indígenas, invadieron el Valle Central y saquearon Tula. Los toltecas del sur fueron absorbidos por los mayas, a los que habían conquistado anteriormente.